Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Stefania Balota, administradora de este canal. Y llegamos al día sábado. Hoy día sábado estamos aquí nuevamente para practicar la Lección Divina. Estoy aquí para acompañarles durante todos estos pasos hasta que lleguemos al propósito y al compromiso. Entonces te pido que te quedes hasta el final, que veas completo el video si es primera vez que estás aquí y andabas buscando algo sobre la lección divina, has llegado al lugar correcto. De lunes a sábado estoy publicando estos videos en donde vamos a practicar con el Evangelio del día cómo realizar la lección divina. Si quieres profundizar en la parte teórica, también te ofrezco el curso completo de lección divina que está abajo, lo vas a conseguir abajo en la casilla de descripciones. Encontrarás un enlace para entrar a esos 6 videos que he preparado para explicarte el origen y los beneficios de esta práctica. Bien, y sin más preámbulos, te pido que tengas a la mano tu Biblia, un lápiz, un cuaderno, busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos aproximadamente estemos completamente a la escucha de esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Entonces, vamos a disponernos. Antes de comenzar, darte las gracias por el apoyo que me puedas brindar con un dedito arriba a este video, para que así la plataforma YouTube nos dé a conocer a muchas más personas. Gracias por tu apoyo y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar conmigo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 34. Vamos a leer en voz alta en esta primera lectura que le vamos a hacer al texto. Leemos en voz alta. Te invito a que me sigas la lectura conmigo. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Bien, y en este primer paso de la lección divina, luego de haber leído el texto por primera vez en voz alta, amerita que volvamos a releerlo 2 veces, 3 veces, y vayas subrayando las partes que te ha parecido más interesantes, que te han impactado. Pueden ser frases, pueden ser palabras. Y luego que hagas eso, entonces vamos a escribir en el cuaderno espiritual, en el cuaderno que tienes allí a la mano, que vas a dedicar a las anotaciones bíblicas. Vamos a anotar los detalles más importantes de este texto para ayudarnos posteriormente a la meditación. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Bien, entonces el texto de hoy
em, está en vivo contraste con el de ayer. De un lado, el banquete de la muerte promovido por Herodes con los grandes del reino en el palacio de la capital, durante el cual Juan Bautista fue asesinado. ¿Se recuerdan? Ese era el texto de ayer. Y por el otro lado, el banquete de la vida promovido por Jesús con el pueblo hambriento de Galilea, allí en el desierto. El Evangelio de hoy nos trae la introducción a la multiplicación de los panes y describe la enseñanza de Jesús. Vamos a los versículos 30 hasta el 32 y nos narra la acogida dada a los discípulos. Nos dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Evidentemente, los discípulos y Jesús habían eh, tenido una faena sumamente intensa y estaban buscando un poco de descanso. Y Jesús les dice: vengan ustedes también aparte y vamos a descansar. Estos versículos nos muestran cómo Jesús formaba a sus discípulos. No se preocupaba solo del contenido de la predicación, sino que también descansara. Los llevó a un lugar tranquilo para poder descansar y hacer una revisión del día. Versículos 33 al 34. Vemos el recibimiento de la gente o la acogida. La gente percibió que Jesús había ido por otro lado del lago y se fueron detrás procurando alcanzarle, andando por tierra, por supuesto, hasta el otro lado. Y nos dice la lectura que al desembarcar Jesús y sus discípulos, porque ellos se fueron en una barca, vieron mucha gente y sintió Jesús compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Fíjense, Jesús al ver aquella multitud sintió dolor. Dice la lectura, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Jesús olvida el descanso y se pone a enseñar. Al percibir a la gente como ovejas sin pastor, Jesús empieza a ser el pastor. Empieza a enseñar, como dice el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Fortalece mi alma, me guía por recto sendero, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ni ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me confortan. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Salmo 23, versículos del 1 al 5. Jesús quería descansar junto con los discípulos, pero la necesidad de la gente lo lleva a dejar de un lado el descanso. Algo semejante aconteció cuando se encontró con la samaritana. Los discípulos fueron a buscar comida y al volver dijeron a Jesús: Maestro, come algo. Pero él respondió: tengo un alimento que ustedes no conocen. El deseo de atender la necesidad de la gente, y en este caso la samaritana, le llevaba a no pensar en el hambre. Y dijo Jesús: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. En primer lugar, atiende a la gente que lo busca y la comida viene después. Y se puso a enseñarles muchas cosas, dice la palabra. El Evangelio de Marcos dice que muchas veces Jesús enseñaba a la gente y la gente quedaba impresionada porque era una enseñanza
que la daba en una forma nueva, un nuevo estilo, la daba con autoridad, muy diferente a los escribas y fariseos. Enseñar era lo que Jesús más hacía. Era su costumbre. Más de 15 veces Marcos dice que Jesús enseñaba, pero raramente dice lo que enseñaba. ¿Es que Marcos no le interesa el contenido? Depende de a quién se le llama contenido, a qué se le llama contenido. Enseñar no solo es una cuestión de enseñar nuevas verdades a la gente. El contenido que Jesús tenía para dar no se manifestaba solo en las palabras, sino también en los gestos, en su manera de relacionarse con la gente. El contenido no era únicamente, eh, el contenido no estaba desligado de las personas a los cuales se comunicaba. Jesús era una persona acogedora, una persona compasiva. Quería mucho a la gente y la bondad y el amor que se desprendían de sus palabras formaban parte del contenido. Un contenido bueno, sin bondad, es como leche derramada. Esta nueva manera de enseñar de Jesús manifestaba de muchas maneras eh, lo que sentía Jesús por la gente. Jesús acepta a sus discípulos no solamente a hombres, sino también a mujeres. En el grupo de los discípulos de Jesús había hombres y mujeres. Cada quien tenía su papel y su función, pero lo sabía. Es decir, que ya Jesús comenzaba a valorar a las mujeres. Enseña Jesús que no solo en la sinagoga, Jesús no solamente entraba a la sinagoga a enseñar, sino en cualquier lugar donde hubiera gente dispuesta a escucharle. En la sinagoga, en casa, en la playa, en el monte, en la llanura, por el camino, en el barco, en el desierto, etc. No creaba una relación de alumno-profesor, sino de discípulo a maestro o de maestro a discípulo. El profesor da clases y el alumno está con él durante ese tiempo, pero el maestro da testimonio, es muy diferente. El maestro da testimonio y el discípulo vive con él muchas horas al día. Es más difícil ser maestro que profesor. Nosotros no somos alumnos de Jesús, somos discípulos y discípulas. Así que la enseñanza de Jesús era una comunicación que desbordaba de la abundancia que había en su corazón y de formas más variadas, como conversaciones que trataban de esclarecer los hechos, como comparaciones que hacía que la gente pensara y participaba, como explicaciones de lo que él mismo hacía. También establecía discusiones que no se apartaban de lo que era polémico. También veíamos críticas y que denunciaban lo que es falso y equivocado. En fin, era siempre un testimonio de lo que él mismo vivía, una expresión de amor. Eso era lo que Jesús hacía, en definitiva. Expresaba ese amor que había venido a proclamar. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Y ahora, ¿qué me dice el texto? Es momento de traer esto a mi experiencia, a lo que estoy viviendo, a mi situación de vida. ¿Qué me dice a mí este texto? Vamos a verlo a la luz de algunos detalles que les voy a compartir y posteriormente ustedes le pueden agregar otros detalles que ustedes crean convenientes. Gracias a todos aquellos que me están dejando en la casilla de comentarios su apreciación sobre estas lecturas. Poco a poco veo que se están animando, que están
nutriendo sus meditaciones y eso es importante porque así vamos caminando y creciendo. Entonces, voy a irlo haciendo contigo, voy a compartirte los 3 aspectos que he meditado. El primer aspecto dice, vengan conmigo a un lugar solitario. Los apóstoles en ese momento regresaron muy emocionados de la misión. Ese es el comienzo de la lectura de hoy. Venían los apóstoles muy emocionados y hubo momentos intensos de trabajo, de predicación, de sanaciones, lo que seguramente los dejó agotados física y emocionalmente. Le contaron todo a Jesús. Qué importante es dedicar esos tiempos de intimidad con Jesús para contarle cómo estuvo la jornada. Se dan cuenta lo que hace un discípulo. Un discípulo luego de la jornada se va a los pies de Jesús y le cuenta lo que le ha acontecido. Muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué se los voy a contar si Jesús está en todas partes? Jesús está conmigo, Él ya sabe lo que me ha pasado. Jesús quiere que se lo contemos. Hay mucha gente, hermanos y hermanas, que inicia la jornada o la termina acudiendo a la Eucaristía y eso es extremadamente importante. Preguntémonos nosotros, ¿soy capaz de encontrar un equilibrio entre el servicio a los demás y el autocuidado? ¿Busco la oración y el silencio y el ejercicio físico para mantenerme saludable y lista para servir con mejor disposición a los demás? ¿Cuánto tiempo de calidad dedico a mi pareja, al descanso, a la intimidad? ¿Cuánto tiempo dedico de mi semana? Es bueno que contestemos estas preguntas. Segundo aspecto, no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús se preocupaba por el bienestar y el descanso de sus discípulos. Por eso los quiere apartar para que recarguen pilas. A veces el trabajo de cada día nos lleva a un ajetreo impresionante y por tanto el acelere tal que parece que ya no tiene freno ese tren. Hay un aceleramiento en nuestra vida. Fíjense la rutina, levantarse, llevar los niños a la escuela, correr al trabajo, a clase, al gimnasio, preparar la comida, llevar los niños al fútbol, etcétera, etcétera. Y si no hay esos frenos de reflexión y autocuidado, el tren, hermanos y hermanas, muy probablemente se va a estrellar con la primera persona que se ponga delante. Y no hay que esperar a estar completamente agotados para descansar. Preguntémonos, ¿sé guardar equilibrio en mis actividades? ¿Hago frecuentes paradas, exámenes de conciencia de cómo estuvo la jornada o mis actitudes con los demás? ¿Estoy atenta a las necesidades de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de mi comunidad, de mis hermanos de comunidad? ¿Les escucho en los momentos de dificultad? Buenas preguntas. Tercer aspecto, una numerosa multitud que lo estaba esperando. Cambio de planes, ya se iban de vacaciones y nada, la gente los necesitaba. Van corriendo hasta alcanzarlos y Jesús se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Jesús es capaz de interrumpir su tiempo de descanso
es paciente y flexible ante este imprevisto. Todo es enseñanza para sus discípulos y para nosotros. Preguntémonos, ¿sabemos nosotros, tú y yo, adaptarnos y ser pacientes ante los cambios de planes? ¿Mantenemos la paz y la armonía en nuestro matrimonio, los que son casados, cuando las cosas no se están dando como las esperamos? Me exaspero cuando me cambian de planes y yo quería descansar. Buenas preguntas. Tercer paso de la lección divina, la oración. Es momento de responderle al Señor con mi oración. Te voy a compartir la que yo he hecho, la vamos a hacer comunitariamente para que después tú hagas la tuya, la anotes en el cuaderno espiritual, así como deseo que estés anotando todos los detalles que hemos hablado. Es importante que tomes nota en el cuaderno para que después puedas repasar. En esos momentos que hablábamos en la meditación, en esos momentos de reflexión, es importante abrir tu cuaderno espiritual. Allí es donde vamos a reflexionar de qué me ha hablado la palabra y cómo la he aplicado en el día y qué resultados traigo. Y hablar con Jesús, hablar. Entonces, vamos a orar. Luego anotas también tu oración en tu cuaderno y te invito a hacerlo también aquí abajo en la casilla de comentarios. Oremos. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das de trabajar por tu reino. A veces el cansancio nos lleva a un desgaste físico y emocional. Que nunca nos dejemos llevar por el activismo, ni por solo buscar los frutos por vanagloria. Que los momentos de oración y descanso nos ayuden a recargar energías para poder servirte mejor, para que todos podamos servirte en nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación. ¿Qué me hace sentir y ver el texto? En estos momentos vamos a permanecer en silencio, dejando que esta palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón. Vamos a sentirnos acompañados por su amor y vamos a dejarnos envolver por su paz. Es importante en estos momentos que nos entremos dentro de la lectura, nos incorporemos dentro del texto para poder sentir y ver desde adentro, desde cerca, desde lo que experimentó la gente que andaba con Jesús. Vamos a guardar un momento de silencio. Te invito a que si deseas, detengas el video unos minutos y luego continuamos. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y ahora, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y el propósito y el compromiso los vamos a sacar justamente de lo que hemos meditado. ¿A qué me puedo comprometer? ¿Cómo Jesús me está invitando con este evangelio a cambiar mi actitud, a cambiar la forma como veo las cosas, como hago las cosas? Y fíjense, lo primero que meditábamos es nuestros momentos de descanso, de ir a ese lugar solitario para estar con Jesús. Y el mejor lugar donde podemos estar con Jesús y apartarnos de todo el trajín de la jornada completa es la Eucaristía. Qué maravilloso, hermano y hermana, si al final del día pudiésemos llegar allí, a la Eucaristía, y presentarle al Señor todo lo que vivimos en el día y vivir esa comunión con los hermanos. Sería maravilloso. Eso sería un buen propósito. Señor,
Yo sé que pocas veces planeo mi día de manera de dejarte ese espacio para estar contigo en la Eucaristía. Si lo puedes hacer, hazlo como propósito. Y si no puedes llegar, por lo menos haz la propuesta de buscar la oración y el silencio antes de acostarte para poder meditar en lo que has hecho y presentarle al Señor todo lo que has hecho y todo lo que ha quedado pendiente por hacer. Jesús nos ha invitado a reflexionar sobre esas paradas, ese equilibrio que debemos tener entre la actividad y el descanso. Revisemos nuestras jornadas. Todo no puede ser trabajo, trabajo, trabajo y agotamiento, sino momentos de silencio y tranquilidad con Él. Sabemos que en el día a día de hoy es muy difícil, hermanos y hermanas, pero hay que luchar. Hay que luchar para arrancarle al mundo lo que le pertenece a Dios. El mundo nos arrastra en una corriente desenfrenada de activismo, de cosas por hacer, de diversiones, es decir, nuestra jornada está repleta de cosas pendientes y nos acostamos y todavía quedaron cosas pendientes por hacer, pero el Señor tiene algo más importante y entonces detente, detente. Fíjense, la última parte de la meditación nos pedía también reflexionar sobre nuestras relaciones con la gente que nos busca, con la gente que está a nuestro lado. A veces por el cansancio suceden malas relaciones, malos tratos, contestamos mal. Y es allí, sabemos que el cansancio es algo muy fuerte, es algo que nos domina, pero es algo que debemos evitar, porque el cansancio en extremo puede sacarnos de lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Nos saca de la paz, de la armonía. Entonces, mucho cuidado. Vamos a hacer el propósito de nivelar nuestra vida, de equilibrarla, a imagen de lo que Jesús nos está pidiendo. Este es un ejemplo muy claro de lo que Jesús le pedía a sus discípulos y Él era el primero que lo hacía. Eh, Vamos a tratar tú y yo de hacer lo mismo. Amén. Bien, hermano y hermana, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo. Recuerda compartir el video, apoyarme con un me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y muy importante, comentar. Comentar porque así hacemos comunidad, das de lo que el Señor te está dando a ti en tu corazón. Sé que si eres perseverante, si has perseverado durante toda esta semana, paso a paso, poco a poco, el Señor se va a ir manifestando en tu corazón. Le vas a escuchar cada vez más y cada vez mejor. Así que comparte en la casilla de comentarios porque me encanta leerlos. Gracias a todos aquellos que ya lo están haciendo. Gracias por sus saludos. Gracias por sus ánimos. Dios les bendiga a todos. Y bien, hoy llegamos ya a sábado. Recuerda mañana ir a la Eucaristía, a las fiestas del domingo. Importantísimo si pudiésemos ir a diario, pero no faltemos los días domingos. Bien, nos encomendamos a nuestra Madre, hoy sábado mariano, sábado que dedicamos a ella, a nuestra Madre, que nuestra Madre nos enseñe a escuchar cada vez más y mejor a su Hijo, a Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros, Divina Pastora de las almas. Amén. Te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite.
Dios les bendiga a todos.